Con Graciela Carta y Pablo Barín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar ahí del otro lado escuchando este segundo programa de Conversando sobre Educación. Hola, bueno, Graciela. Hola, Pablo. Hola a todos los que nos están escuchando. Como decía, es el segundo programa y recién antes de iniciarlo conversábamos un poco de nuestras emociones, nuestras sensaciones en función de los acontecimientos que estamos viviendo como país, ¿no? Y nos pareció que debíamos hacer alguna referencia, porque nada es aislado, es decir, entendemos que todo tiene que ver con todo, y cuando desde acá, desde este Conversando sobre Educación, nos planteamos una visión democrática, entendemos que la democracia es mucho más que poner un voto, es una forma de organizarse como sociedad, y hay episodios que nos están ocurriendo demasiadas veces en la historia argentina, donde el Estado, en vez de ser garante de los derechos de la ciudadanía, de proteger la posibilidad de expresarse y de manifestarse de quienes tienen todo el derecho de exigir y de demandar, bueno, trabaja con todo el aparato represor como si fueran a una guerra, y suceden las cuestiones dolorosas que ayer vimos, ¿no? Y que seguimos viendo. Sí, vos sabés que a veces yo discuto con algunos amigos y compañeros cuando en las marchas se canta mi ley basura, vos sos la dictadura, ¿no? Y todos dicen, bueno, pero mi ley lo eligieron democráticamente, etcétera, etcétera. Y es verdad, no voy a decir. Pero yo lo que siento es que cada vez estamos perdiendo más Estado de Derecho, más democracia. O sea, lo que salieron ayer a cazar gente, porque fue una cacería, es digno de una dictadura, ¿no? Claro, y además el tema de la justificación que sale después como argumento para, digamos, dar curso a todo ese proceso de castigo, de violencia y de, como decís vos, de cazar personas, que es la estigmatización. Hasta las 5 de la tarde había gente festejando estar ahí, acompañando a los jubilados, que todos, nosotros ya somos jubilados, pero todos llevaban un jubilado adentro, y los hinchas fueron ya estigmatizados de antemano, como barras bravas. Y todos sabemos que hay una gran diferencia entre hinchas y barras bravas, y ponele que había un barra brava filtrado, no sé. Sí, pero sabés que no los barra brava no son tan estúpidos, ellos tienen otros negocios, y otra forma de moverse. Entonces todo. No se van a ir a poner el cuerpo ahí para que los agarren y les prohíban el ingreso a la cancha y todo eso, para nada. Claro, y entonces la estigmatización, si no eran eran zurdos, si no son barras, y bueno, sobre todo ese sector se adjetiva una capacidad de violencia que justifica restablecer el orden, entre comillas digo orden, ¿no? Entonces, es muy doloroso. No, y además ese discurso cala hondo en muchos ciudadanos y ciudadanas que también tienen esa lógica del orden. Recién fuera del aire hablábamos con Graciela de nuestras experiencias docentes y cómo, por ejemplo, en las instituciones educativas esta cosa del orden, de las filas, de los uniformes y demás también va formateando, ¿no es cierto?, un modo de entender lo que, entre comillas, sería la disciplina, ¿no? Claro, es como la construcción de una hegemonía, y vamos entrando un poco a lo que planteamos en nuestro primer programa, ¿no?, que era educación y disidencia, y parece todo que no tiene nada que ver, sin embargo tiene que ver. La marcha antifascista que se realizó como respuesta a los dichos de Milei en Davos forma parte de una cadena de sectores sociales que sienten que están perdiendo espacio en nuestra sociedad, que están perdiendo oportunidad de ser, y el programa primero hablamos con Elena Maidana, que nos planteó un montón de cosas interesantes.
Y con Pablo dijimos, bueno, vamos a retomar el tema en un segundo programa, primero recordando algunas cuestiones básicas que nos dejó Elena, ¿no? Como para volver a situar contextualmente el tema en nuestra audiencia. Pero antes vamos a pasar los teléfonos, o el teléfono. Muy bien. De la radio, 3764-538075, de nuevo 3764-538075, por si nos querés mandar algún mensaje, algún comentario, e incorporarte de algún modo a esta conversación. Bueno, pero el jueves pasado, sí, decía Graciela, estuvimos dedicando nuestro programa a educación y disidencias, y nos parecía que el tema daba como para seguirlo conversando, ¿no? Así que por ahí, para empezar, porque debe haber algunos escuchas que no estuvieron disponibles el jueves pasado, vamos por ahí a hacer una especie de raconto de lo que fuimos conversando con Elena. Y también vamos a ir intercalando una nota bien interesante que se le hizo a una militante afrodescendiente y lesbiana en una de las marchas antifascistas, porque tiene bastante que ver con todo esto que venimos conversando. Bueno, claro, una de las cosas que me parece a mí tendría que arrancar es el concepto de patriarcado del que se habló el jueves pasado, y que también se escucha mucho desde los sectores feministas, desde los sectores que están en la lucha por cuestionar este sistema, ¿no? Y es importante, por ejemplo, decir, para que se entienda, que el patriarcado no es solo la supremacía del varón sobre la mujer, no se trata de una lucha entre varones y mujeres, sino que es un sistema, una organización dentro del cual se ordena toda la vida social. El trabajo, la economía, el salario, las relaciones personales, la crianza. Por eso no solamente el machismo, por decir una expresión dentro del patriarcado, que consagra el patriarcado, es masculino. También puede pasar pasa que haya una concepción machista, patriarcal, entre las mujeres. Sí, sin duda. Si no, esta dominación que lleva siglos no hubiera sido posible. Claro. Es decir, sí, hay un sociólogo francés que dice que a veces los sistemas de dominación cuentan con la complicidad de los que son víctimas, claro, del propio sistema, claro, de dominación, ¿no? Una complicidad que a veces es inconsciente. No, claro. Porque el tema, como decía Elena, en la conversación con ella, es milenario, ¿no? Lleva siglos y es muy difícil de construir, desocultar, porque ha logrado un nivel de naturalización en el sentido común que hace que la gente, cuando uno hace algún planteo sobre ese orden, sobre ese sistema, lo mire a uno como alguien que te pasa, es decir, las cosas no son así. Y también el poder que se esconde del patriarcado como dominante se encarga de denostar todos los movimientos, las reacciones, el concepto de ideología de género, por ejemplo, que está absolutamente manejado por los medios de comunicación hegemónicos y los sectores de poder, tiene una connotación de crítica, ¿no? De descalificación. Así es. Bueno, y vamos a escuchar un pequeño fragmento de ese audio de esta militante afro y del colectivo LGTBQ+. Yo me había preguntado qué lugar ocupa el reclamo antirracista en el marco de este 8M. Yo lo que en realidad me quiero preguntar es si la feminista y la antirracista son dos luchas separadas. No, la lucha feminista es una lucha en que de alguna forma u otra, recién en estos últimos tiempos, diría casi 10 o 15 años, se está visibilizando lo que significa el racismo dentro de la argentinidad, ¿no? Porque las afroargentinas existen y las comunidades indígenas existen, pero a nosotras siempre nos toca el racismo. De hecho, Argentina tiene una condena internacional por el asesinato de un compañero, José Delfín Acosta Martínez.
una primera idea de alguien que está ahí en el territorio militando, y a mí me da a pensar esto que plantea esta militante, un concepto que ahora se ha difundido bastante en relación con estas cuestiones, que es el de interseccionalidad, ¿no? Es decir, luchas de distintos segmentos sociales, de distintos grupos, clases sociales, etnias, grupos de género, etcétera, que se intersectan justamente sus demandas, sus necesidades, los se sistemas. fundan en un objetivo. Exactamente. Hay un tema que acá se destaca, ¿no es cierto?, que ella habla desde su lugar de afrodescendiente como de sufrir el racismo, y recordaba lo que Elena planteó también el jueves pasado, es decir, que el clasismo, el racismo, el feminismo se congregan en esa lucha, porque en el fondo es luchar contra el colonialismo. El colonialismo subsiste de alguna manera culturalmente en esta forma de segregación de lo diferente. Es decir, el colonialismo creó el clasismo, el racismo para segmentar la sociedad y dominarla, ¿no? Sí, el colonialismo también, o la concepción colonial, lo que generó es siempre, para lograr la dominación, construir un otro que es el culpable, de todo. Claro. Entonces el otro puede ser alguien que no sea blanco, claro, que no sea católico, que no sea rico, que no sea, claro, de una clase media o alta, etcétera, etcétera, ¿no? Y también yo creo que esto nos puede llevar a pensar algo que también planteaba Elena, justamente, que es esto de construir lo binario, ¿no? Ajá. Es decir, como decíamos recién, negro-blanco, claro, hombre-mujer, esa normalidad construida desde la binariedad, ¿no? Que es lo que, logró, lo que decíamos antes, atravesar el sentido común al punto de que eso es lo natural. Claro. Que eso es lo que es. Bueno, y fíjate que los que sostienen la ideología de género combaten, digamos, todos los avances que hubo en materia de derechos de la comunidad LGTB, QMAS o de otros sectores, lo que dicen están rompiendo con el orden natural. Claro, el orden natural, claro, que es hombre-mujer. Claro. ¿Qué es esto de el documento no binario? ¿Qué es esto de darles un lugar o de financiar? Qué degeneramiento que logra, claro, es decir, qué desviación, qué enfermedad. Es decir, hay una mirada. Yo pensaba cuando conversábamos recién esto, que en realidad es una situación de la humanidad que viene desde siempre, solo que el tiempo fue rompiendo las barreras de la represión en la que vivió siglos, y emergió esto como una necesidad de ser visto, reconocido, incluido. Y bueno, como todo proceso transformador, revolucionario, genera resistencias. Por eso nosotros intentamos en esta conversación plantear este tema, porque somos o pertenecemos al campo docente, aunque estemos jubilados, y sabemos la necesidad que hay de que las escuelas se hagan, en las escuelas, los docentes, se hagan estos planteos, porque ha cambiado ese universo que llega a la escuela, por esto que estamos describiendo que ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Vos sabés que en esto de hacer un pequeño raconto de cómo a lo largo del tiempo se sostiene o se viene sosteniendo esta lógica binaria de ese otro degenerado, pervertido, etcétera. Ayer estábamos en la biblioteca popular, digo en plural porque estaba con mi compañera, viendo una película que era Un día muy particular, de Héctor Escola, como parte de un ciclo que justamente Elena Maidana es una de las organizadoras, que es fascismo y cine. Y en eso aparece un personaje que es homosexual. Y bueno, el primero es el rechazo, pues es la historia de un encuentro entre dos personas, una ama de casa y y este hombre que es expulsado de la radio como locutor que era por ser homosexual.
en el contexto de la llegada de Hitler a Roma, ¿no? Entonces todo el fondo que recorre son los discursos y digamos el sonido de la radio relatando esto. Y al principio ella lo rechaza, ¿no? Ella no puede aceptar que él sea lo que es. Y bueno, después las cosas van cambiando, no voy a spoilear, véanla porque un día muy particular vale la pena. También pensaba cuando escuchaba el argumento de la película, el proceso que estamos viviendo respecto a la diferencia entre diversidades y disidencias, que también lo planteamos, lo preguntamos a Elena, que para nosotros no era conocido tampoco. Sí, creíamos que era lo mismo. Y cuando uno habla de diversidad, estamos hablando de esa homosexualidad que, bueno, empezó a ser incluida el varón homosexual, la mujer lesbiana, con todos los procesos de dificultades que también tiene y tuvo y tiene. Pero las disidencias, nos decía Elena, son posiciones políticas más profundas, ¿no?, que cuestionan más la heteronormatividad. Es decir, ahí aparecen todas las variables que puede tener la decisión sexual de una persona y la posibilidad de existir, como decía ella, ¿no?, como tal. Sí, eso que nos decía Elena también, de el concepto de disidencia es un concepto que surge de la lucha política. Claro. Es decir, es disidente aquel que cuestiona este orden naturalizado de las cosas. Así que vamos a escuchar otro fragmento de esta militante afro y lesbiana. Ron tiene que ver con el colorismo, y no somos colores, somos personas. De hecho, nosotros somos pueblos, somos afrodescendientes, pero a nosotras, a nuestras ancestralidades, nos catalogaron de negros, los negros. Y bueno, es interesante pensar cómo el lenguaje también, no también fundamentalmente, ¿no?, porque la palabra nos constituye en todo, también lleva adentro toda esta situación de racismo, es decir, expresiones de nosotros que, es decir, la cosa se está poniendo negra, o ese es un negro de M. Hoy fue un día negro. Viernes Negro, por ejemplo, cuando hacen el Black Friday, que en realidad es el día que vendían más barato a los esclavos negros, ¿no? Sí, o como en tono humorístico, Lelutier dicen, ese hombre de color, coma, negro. Porque ¿de qué color? O sea, todos tenemos algún color. Claro. Ahora, lo que cuestiona esta militante, de algún modo, es que se dio un uso, como parte de estas luchas, aparece un poco el concepto de marrón, ¿no? El marrón como aquel que bueno, que pertenece en general a las clases bajas, que tiene por ahí un origen en pueblos originarios, etcétera, como una forma de construcción de la identidad. Y ella dice, no, en realidad, ¿qué marrón? El marrón es un colorido. Nosotros estamos hablando de los afro, que es nuestra constitución, nuestra identidad, ¿no? Estaba pensando también, los marrones hoy vuelven a aparecer, expresiones así de cierto sector ultraderecha, y de referirse justamente a los sectores más morochos de nuestra sociedad. En realidad la Argentina es morocha, la pintan de ojos blancos, rubia de ojos celestes, pero es morocha. Bueno, no nos olvidemos. Y los cabecitas negras. Exactamente, eso iba a decir, claro. Cuando las clases altas, con el aluvión zoológico que mencionaban algunos dirigentes antiperonistas en el momento de el 17 de octubre, claro, por ejemplo. Y a partir de ahí, cuando Perón asume la presidencia, y hablaban de todo de toda esa cantidad de gente campesina que venía del interior, que con orígenes justamente tal vez en indígena, y venían a insertarse en un modelo industrialista, pero al cual las clases oligárquicas llamaban los cabecitas negras, claro, ¿no? Los cabecitas negras. Y como de algún modo también en esa lucha, Eva Perón
los nombra mis cabecitas, como reivindicando mis grasitas, que era otra forma lugar despectiva también como se trataba a las clases populares, ¿no? Estaba recordando que también le llamaron los descamisados, y eso tenía que ver con una regla que había en la ciudad de Buenos Aires, que no se podía transitar o ingresar a la ciudad si no fuera con traje, como para tener una idea del nivel conservador y oligárquico que dominaba el escenario político y social de la época. Y bueno, entraron descamisados, bueno, yo te voy a decir, yo me acuerdo, y quizá eso denota la edad de uno, cosa que no me preocupa, es lo más mínimo. ¿Tenés más memoria? Que a mi papá no le gustaba usar traje ni nada, como parte de su trabajo no lo necesitaba, pero resulta de que cuando íbamos al cine tenía que ponerse saco y corbata, porque era una obligación, y estoy hablando años 60, 60 y pico, pues, claro, que yo tenía 5, 6, no iba al cine. No, claro. Nada, no. Bueno, esto que decía el testimonio de la afrodescendiente, de la compañera afrodescendiente, realmente nos debe también al plano, lo llevo al plano educativo, ¿no? La necesidad que tiene la escuela de mirar estas problemáticas, de trabajarlas, porque yo por lo menos creo que la única salida es una educación humanista, en el sentido de formar al ser humano abierto a la diferencia, respetuoso de todos los otros, comprensivo de la diversidad y de todo lo que somos como seres humanos, y acá voy a hacer una pequeña digresión, después lo podemos retomar en otro momento, en otro programa, y no tolerante, no quiere decir que no sea tolerante, lo que quiero decir es el término tolerante, claro, el término tolerante. Ricardo Forte tiene un trabajo muy interesante que se llama Adversus Tolerancia, en contra de la tolerancia, y lo que él dice es la tolerancia establece una relación asimétrica. Hay alguien que está por encima, que aguanta al otro, que aguanta, soporta al otro. Incluso creo que el diccionario de la Real Academia define algo así como, soportar a otro a pesar de que nos resulte, no sé, molesto, etcétera, ¿no? Lo que pasa que la idea de que el otro es igual es una construcción ética que lleva mucho tiempo de reflexión, y creo que también hay una sociedad plantada y construida justamente para hacer difícil eso. Bueno, y vamos a escuchar una vez más en este programa a esta militante afro y lesbiana con algo más de lo que dice en esa nota. Alrededor de los feminismos, ¿hay un acompañamiento a la causa antirracista? Porque se suele decir, la causa feminista en Argentina siempre estuvo protagonizada por mujeres clase media, blancas, universitarias. ¿Es así? ¿Es tan así? Es así. La realidad es que es así. Pero bueno, estamos trabajando, desconstruyendo. Si no, miremos la gente que está en el poder. Son todas blancas. O sea, no es algo que yo invento. Es algo que sucede. Son personas blancas, todas cis, la gran mayoría. Entonces, la realidad es que no tenemos representatividad. Y una de las cosas que realmente estamos logrando es tener representatividad desde lo que es la asamblea antifascista, antirracista, LGBTIQ, sale de esta comunidad, yo como negra lesbiana lo digo, pero también queremos tener representatividad en lo que es el fandom, porque tenemos personas que realmente necesitamos que se visibilicen para tener también identidad dentro de esos espacios de poder. ¿Cómo vamos a poder decir nuestras demandas si no tenemos un diputado, una delegada, una concejala? No tenemos representatividad. ¿Cuántas mujeres indígenas o negras o afrodescendientes conoces que estén en un lugar de poder de decisión? Hablemos de poder de decisión. Nosotros estamos acá desde un poder de demanda, de una exigencia, por eso estamos en las calles. Vamos a estar ahora, vamos a estar mañana, vamos a estar todo el tiempo que haya que estar, pero la realidad es que necesitamos poder de decisión. De hecho, es algo, un debe, y ¿cómo puede ser que la única presa política sea una mujer indígena? Bueno, qué interesante lo que plantea
como testimonio, porque pensaba en que otra de las cosas que vivimos hoy es la crisis de representatividad. Es decir, también ese es un aspecto a reflexionar, porque de hecho los diputados, los senadores, los dirigentes que están en el gobierno son a quienes delegamos nuestro poder al elegirlo, pero el tema es a quién representan. ¿Qué voz? ¿Y quién les reconoce representatividad cuando no provienen, como decía ella, de un sector social, de una clase media, etcétera? Estaba pensando, por ejemplo, en cómo la destrataron a Saracho, a Natalia Saracho, ¿no? Por ejemplo, que porque según quien la destrató, que no recuerdo quién era, no sé si no fue la vicepresidenta actual, pero no estoy seguro. Hablaban de que, bueno, pero no terminó la escuela primaria, lo cual tampoco era cierto. Lo hizo como ya mayor por su clase social, porque tenía que cubrir las necesidades de su familia, etcétera. Pero cómo la fueron denostando. Pienso, por ejemplo, en Milagros Salas. Bueno, ella la menciona, que negra, india, trabajadora social y sigue presa. Y creo que también esto tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? La necesidad de trabajar una mirada diferente sobre el otro. Es una cuestión profunda de una nueva ética que debemos sustentar en esta sociedad, porque es increíble cómo mucha gente del mismo origen que Milagros Sala, por ejemplo, la denostaba a Milagros Sala, o como decís vos, a Saracho, que proviene de los sectores que más de una persona pertenece, pero no la legitima como representante porque está instalado. Me hace acordar esto a una situación que viví en una ocasión de pasear por Bahía. Bahía es una ciudad de Salvador de Bahía, donde está absolutamente dominante la población negra, debe tener un 80%, 90% de población negra. Y estaban, cuando la visité, en elecciones de vereadores, que serían concejales, más o menos como nosotros. Y mirando la calle, observaba los carteles, las caras de los candidatos que se proponían, todos blancos. Y yo iba en un taxi que manejaba un negro, y le digo, me hice entender, ¿no? ¿Cómo puede ser que, siendo Bahía mayoritariamente de población negra, todos los candidatos eran blancos? Y me dijo algo muy fuerte, dijo, lo que pasa que los negros todavía seguimos sintiendo en el alma la esclavitud y confiamos más en el blanco que en un igual. Mira vos. Lo digo porque tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo, la idea de que el otro que proviene de mí, a lo mejor no sabe nada, no está preparado, como si los títulos garantizaran algo, ¿no? El peor enemigo del dominado puede ser sí mismo, puede ser el mismo, claro. Puede ser esto que decíamos de ser cómplice de la dominación. Bueno, y vamos a hacer un alto en esta parte de la conversación, o quizás no, escuchando un tema musical interpretado por Ángela Leiva y Lito Vitale, que se llama ni más ni menos que A mi manera. Mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera, que sí, sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más, viví a mi modo, lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones,
viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí, rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí, fue a mi manera. Que pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar, si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Vamos entonces. Bueno, a mi manera, entonces. Hermosa bueno, la versión, ¿no? Sí, muy Hermosa la linda. versión. A nuestra manera. Te cuento, Graciela, algo que recibí un mensaje hoy Sí. de Solange Torero. Solange Torero es una licenciada en educación brasilera que vino acá a Posadas a hacer el doctorado en antropología social. Bueno, ya lo terminó y demás, y estamos en contacto, y entonces yo le comenté, le mandé el link para que pueda escuchar los programas y demás, y hasta me dijo, mira, qué bueno, qué interesante, le mando un abrazo muy grande. Incluso me gustaría colaborar. Yo sé que la radio está haciendo algún tipo de digamos, de búsqueda de financiamiento, porque como dijimos en el programa anterior, sostener esta radio no es perder fácil. ese lugar donde podemos hablar libremente, digamos. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a Solange y bueno, veremos cómo puede hacer ese aporte, si es posible, pero por lo menos este comentario nos pone muy muy contentos. Bueno, y hablando de educación y disidencias, quisimos traer, digamos, a colación una experiencia. Les anticipamos que dentro de un rato nos vamos a comunicar, como habíamos dicho en el programa anterior, con un integrante del colectivo LGTBQ+, para que nos cuente un poco desde su propia voz y de su propia experiencia cómo vivió la educación a través del tiempo en que, bueno, la fue atravesando. Ella se llama Floppy, en realidad Florencia, le dicen Floppy Aguirre, así que dentro de un rato nos vamos a comunicar. Pero antes queríamos compartir una experiencia que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, que es el bachillerato travesti trans Mocha Celis, que es una experiencia bien relevante. Es el primer bachillerato trans travesti de América Latina, y en unas jornadas que se desarrollaron en el año 2021, que fue el primer encuentro federal de educación travesti trans, que se hizo justamente ahí en el Mocha,
se decía entre las conclusiones, nuestra sociedad ya es diversa, por eso la educación no puede seguir representando solo una parte de la sociedad, en términos binarios y en términos binarios. Este cambio cultural no empieza ni termina con una ley, empieza también con la agenda política, tomando la educación como respuesta, como espacio de resistencia y herramienta transformadora. Y entonces trajimos, para compartir con todos, un pequeño fragmento de un programa del año 2020 de la televisión pública que se llama Altavoz, que recibió el premio Martín Fierro. Era un programa sí, orientado a los jóvenes, sobre todo. Le daba mucha voz a los jóvenes para que opinaran, sí. Y este programa, que fue en plena época de la pandemia, incluye una entrevista tanto a una docente como a una egresada de este bachillerato popular Mocha Celis. Hoy es el Día del Maestro, 11 de septiembre, y queremos destacar acá en Altavoz el valor de la educación pública como un derecho. Y vamos a conocer la historia del Mocha Celis, el primer bachillerato popular travesti trans del mundo. Está acá, en la Argentina, más precisamente en el barrio porteño de La Chacarita. Mocha Celis funciona desde el 2011. Muchos de los alumnos y alumnas no habían podido terminar la primaria. Como no es excluyente, también estudian allí trabajadores que pueden aprovechar los horarios de Mocha Celis, madres solteras, inclusión popular. Y vamos a estar hablando con Luciana Viera, que es docente universitaria del Mocha, y con Victoria Costa, que es egresada 2019. Sí, las tenemos acá en Altavoz para celebrar con ellas el Día del Maestro. ¡Que viva la escuela! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, y ya están aquí conectadas. Hola Luciana y Victoria, hola. ¿Cómo andan? ¡Feliz día! Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerla. Bueno, ¿cómo se vive el día del docente, del maestro? Muy emocionante, muy atravesadas por esta nueva realidad virtual, pero siempre apostando a una educación que sea más inclusiva y mejor para todos. ¿Y cómo se las han arreglado en los tiempos de pandemia con el tema de la educación? Bien, esa es una excelente pregunta porque particularmente para nosotros como espacio educativo fue un desafío muy grande porque nuestro proyecto político-pedagógico apunta mucho a la conectividad con los estudiantes, a todo lo que tiene que ver con la ternura. Es un espacio donde todo el trabajo que hacemos desde Mocha Celis lo hacemos con muchísimo amor, que creo que es como el motor que moviliza nuestro trabajo, y apuntamos mucho a nuestro proyecto pedagógico, a lo que es el ámbito áulico. Entonces, fue un desafío por un montón de cuestiones, en primer lugar por esto, y en segundo lugar porque la realidad de nuestro colectivo travesti trans cuesta mucho el acceso a todo lo que es tecnología. Por ahí a veces uno piensa como desde su lugar muy cómodo, hasta de tener necesidades, como para nosotros puede ser algo muy básico tener un celu o una compu. Para muchos compas del colectivo no lo es, al igual que también tener acceso a internet. Entonces fue un desafío muy grande, y lo que pensamos como equipo, porque todo lo que elaboramos en el Mocha es una decisión que tomamos en equipo, es de manera siempre horizontal, fue resolver por grupos de WhatsApp. Pensamos, bueno, qué es lo concreto y lo fáctico que la mayoría tiene, y bueno, obviamente vamos organizando por 3 grupos que corresponden a cada año, primero, segundo y tercero, y esos grupos son coordinados por docentes del espacio, y se van impartiendo normas y pautas, y se va trabajando sobre eso para poder avanzar sobre el año lectivo, ¿no? Victoria, y vos que sos egresada, ¿qué es el Mocha para vos y qué son les docentes del Mocha para vos? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí el Mocha es mi casa, mi segunda casa. Creo que no hay ningún otro espacio de docencia que sea igual que el Bachi, porque es diferente, no sé, se vive de otra forma, los docentes te tratan de otras formas, como que hay más
como que hay empatía, como hay inclusión, como que nadie te va a mirar de costado y que nadie te va esa sonrisita por detrás o esa picardía de una burla. Es algo, para mí es algo único, ¿verdad? Bueno, pensaba cuando escuchaba esos testimonios, que también lo hablamos con Elena, o Elena lo planteó y lo dijo como un grito, ¿no? La necesidad de existir, del derecho a existir, y el tránsito y las dificultades que la sociedad le presenta desde que son chicos en la casa, si no tienen la comprensión de la familia, en la escuela, si no tienen el acompañamiento de docentes que también tengan esa visión más amplia de sus compañeros, el trabajo, porque hay que decir, una cosa para mí es tener una decisión de este tipo en un sector económicamente pudiente y otra es ser pobre. Bueno, y como también señalaba Elena, la perspectiva, digamos, de vida, de expectativa de vida de las personas trans y travestis es mucho menor, y uno de los puntos es por la situación de precariedad, exclusión laboral. Pero tenemos en línea a alguien a quien le vamos a preguntar también acerca de su propia experiencia. Floppy Aguirre, integrante de la Asamblea Permanente de Disidencias Autoconvocadas. Hola Floppy, acá Pablo Bain y Graciela Carta te saludamos. Hola Floppy. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que gracias por el espacio, me parece muy importante que aborden estos temas, aunque sea en un ratito, unos minutos, que no dejemos de hablar de esto, porque de esto la verdad que depende la calidad de vida de muchas personas que ahora estamos siendo usadas de chivo expiatorio por un poder muy grande, realmente como es el poder nacional, ejecutivo nacional, y estamos siendo muy atacadas en la vía pública inclusive. Entonces es un momento para difundir mucha información y contrarrestar la desinformación que hay en otros medios. Bueno, nos gustaría preguntarte un poco cómo te presentarías. Bueno, yo soy Florencia Aguirre, soy una activista, llevo más de una década en la militancia de izquierda y de las disidencias. Realmente empecé desde el movimiento ecologista diciendo no a las represas, por todo lo que implicó ¿vale? El tema de la Ciretá en nuestra provincia. Y bueno, la verdad que me movilizan una amplia gama de causas, pero bueno, también me formé mucho al calor de la lucha por el matrimonio igualitario. Yo en ese momento estudiaba en Oberá, que es una localidad que es muy conservadora, donde abundan las iglesias evangelistas, y bueno, también se difundía mucha fake news, mucha desinformación, y en ese momento ya forjábamos un movimiento que aunque nos contábamos con la mano, realmente es muy importante siempre que pongamos el cuerpo. Floppy, ¿cómo fue el desarrollo de tu constitución personal? ¿Cómo fuiste definiéndote en estas posturas, en estas definiciones? Bueno, la verdad es que yo vengo de una casa donde se habla mucho de política, entonces eso me fue bastante natural, pero sí en mi desarrollo más personal, en lo que tiene que ver con la sexualidad, yo me defino como bisexual, y bueno, eso fue un descubrimiento muy personal y muy lento, en el sentido de que, bueno, todos los procesos son distintos. Me definí antes como activista por la disidencia que como bisexual, entonces como que inclusive en lo colectivo me podía reconocer, pero quizás en lo individual llevó otro proceso, y en parte tiene que ver con que, bueno, somos toda una generación, yo tengo 36 años, que no recibimos educación sexual integral, que las charlas de educación sexual tendrían que ver en las escuelas con bueno, enseñarte a usar algunos métodos anticonceptivos, darte mucho miedo con lo que respecta a eso, porque bueno, te mostraban básicamente todas las enfermedades,
y no había un abordaje desde lo social, desde lo psicológico, desde lo afectivo, desde desde el reconocerse, desde la diversidad. Eso jamás se abordó en la escuela y bueno, por eso el camino a veces es un poco más lento a veces en lo personal con respecto a ese tema, pero bueno, pues por suerte también tuve la posibilidad de crecer en una familia donde se podían plantear ciertos debates. Claro, el acompañamiento familiar es muy importante. ¿Y en la escuela, en el tránsito por tu sistema educativo, cómo fue tu experiencia? Bueno, en el tránsito del sistema educativo yo me fui siempre a la escuela pública, desde el jardín hasta la universidad, y la verdad que es muy cerrado, porque si bien la educación pública debería ser laica, sabemos que eso no se cumple, rara vez se cumple. De hecho, yo me fui a la normal 10, que se llama San Antonio, el nombre, y bueno, una vez por año en la fecha de San Antonio había misa, algún que otro docente también con esa mentalidad que bajaba línea, realmente muy pocos espacios para la participación juvenil, que no sea la estudiantina, ¿no? Como que todo pasa por la estudiantina en la secundaria y eso termina siendo bastante vacío de contenido también. Claro. Vos sabés que yo fui docente en la normal 10, capaz que fuiste mi alumna, Floppy. Estoy pensando yo me recibí en el 2006, así que por ahí. Yo estaba todavía en el 2006. Bueno, pero vos estabas en el secundario, hiciste ahí. Claro, en la secundaria, claro. Sí. Yo a la mañana no, era profesora de la tarde. Pero lo que decís respecto... A la mañana, siempre. Claro, lo que decís respecto a ciertas bajadas de línea, ¿no? Es un poco lo que estábamos hablando con Pablo acá, la necesidad de que la escuela se replantee esa búsqueda de homogeneidad que le establece tranquilidad, ¿no? Todos más o menos parejitos, igualitos, que no se salgan de la idea de ese orden construido. Pero creo que vos, por ejemplo, cuando estabas en la ESI no estaba todavía como materia, ¿no? No estaba, y de hecho que fueron, si mal no recuerdo, fueron 2 jornadas durante todo el paso de la secundaria que se habló de algo referido a la sexualidad y que fueron todas las divisiones juntas, con lo cual las dudas a nivel personal eran imposibles de plantear, porque primero la vergüenza de abordar algo desde una duda personal, porque todo el mundo se reía, ¿no? Y después que éramos muchísimos, o sea, imagínate como 6 cursos juntos. Eso es lo que me llegó como educación sexual, y bueno, en mi casa con todas las limitaciones también, porque obviamente estamos hablando de algo que bueno, cambió mucho de una década para otra, sobre todo con esta cuestión de la diversidad y de la perspectiva de género como la entendemos ahora. Claro, como vos dijiste, es un tema para no dejar de tocar, para no dejar de analizar, porque el camino de deconstruir lo establecido va a llevar más tiempo todavía, ¿no? Claro, desde lo personal es difícil, porque bueno, por ejemplo, en el caso de la bisexualidad, una como que encaja a medias, en el sentido que por ahí hay situaciones en las que no encajás, pero en otras sí. Por ahí una se pregunta todo el tiempo, pero o sea, como en esta situación desde la adolescencia de identificarse, de definirse, de ponerse una etiqueta, que es importante en la adolescencia eso, y el reconocimiento de tus padres sobre todo, hay mucho miedo y mucha inseguridad en una persona adolescente. Claro. Y bueno, yo creo que, tenemos que poner el foco en la gravedad que por ahí puede llevar a situaciones más extremas, pero hoy tenemos estadísticas de suicidio muy altas en la provincia de Misiones, sobre todo en las personas más jóvenes. De 15 a 35 años hay un suicidio cada 2 días. Ese es el foco. Entonces, el foco también tiene que ver obviamente con los noviazgos violentos, con bueno, la cuestión de los embarazos adolescentes y toda la situación que se genera a partir de eso, pero
pero también en que la discriminación sigue estando a la orden del día y sobre todo en este momento de la adolescencia que uno necesita aprobación de sus pares, el acompañamiento es clave para prevenir situaciones extremas, ¿no es cierto? La necesidad de contención, de acompañamiento, de lugares de escucha, creo que eso también debe ser un reclamo para la escuela, ¿no? Claro, sí, realmente les agradezco mucho por este espacio porque falta muchísimo en la sociedad misionera. Vemos que es una sociedad muy conservadora, es una sociedad que lamentablemente uno ve en los comentarios de las redes sociales, cuando hacemos marcha de nuestro colectivo, alguna manifestación, todavía mucho odio. En la asamblea autoconvocadas estamos, por ejemplo, con algunos compañeros que ya lo que va del año pasado a esta parte están recibiendo mucha violencia callejera y eso es preocupante porque es algo nuevo. Por ahí las más grandes sabemos que eso antes pasaba y hasta lo teníamos naturalizado, pero habíamos logrado cierto consenso social en que no estaba bien discriminar y de repente tenemos habilitados discursos de odio desde el poder político, claro. Y es muy grave, Eso habilita la violencia social. Floppy, la verdad seguiríamos charlando con vos, pero bueno, como se dice, el tiempo de la radio es tirano, y nuestra intención era tener una voz que nos permita acercarnos un poco más al tema que estamos tocando en este programa. Te agradecemos un montón tu participación. Y bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes y ojalá puedan seguir mucho tiempo más al aire para seguir hablando de estos temas tan necesarios. Bueno, y mucha fuerza en toda la lucha que ustedes están encarando y sobre todo en este contexto bastante desfavorable de país, ¿no? Así que te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo. Abrazo para ustedes también. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y hoy este programa parece que está marcado por la presencia de Elena Maidana, que no está, pero parece que está. Sí, acá con nosotros. Porque Elena nos pasó, al terminar el programa el otro día, un libro que se llama Infancias Libres, Talleres y Actividades para Educación en Géneros, de Cecilia Merchant y Nadia Fink, una edición de las Juanas Editoras y Chirimbote, que son editoriales que justamente están incursionando en todas estas temáticas, y quisimos leerles una partecita que aparece en ese libro, que es un relato de Teresa Meana, una docente feminista española, y el texto se llama ¿Cómo me nombran? En relación a este texto que vamos a compartir, tuvimos así también una charla con Elena respecto del lenguaje inclusivo. Escuchábamos recién a Floppy que lo utiliza, y en realidad también ese lenguaje recibe mucho rechazo, crítica, denostado, criticado, agredido también a veces. Además de que en algunas, justamente... O prohibido. Exactamente. En algunas provincias, por ejemplo, fue prohibido en el sistema educativo y en la administración pública, claro, el uso del lenguaje inclusivo. Ahora, Elena decía algo que también, como les digo, está presente con nosotros, nos dejó muchas cosas en su primera visita acá, que relacionado con la no imposición de un lenguaje inclusivo, porque de hecho no tiene todavía una institucionalidad, una entidad como para imponerlo, pero sí tiene un valor, que es el de dar lugar a que algo más existe. Es decir, a poner en duda esta articulación en femenino y masculino, que es lo que está habitualmente instalado en el lenguaje oficial. Bueno, y entonces ¿querés que lo lea? Este relato, bueno, dice así. ¿Cómo me nombran? Dice: la niña, que siempre la llamaron niña, cree que solo es una niña si se dirigen a ella como tal. Niña, siéntate. Niña, cállate. Niña, pórtate bien. Niña, no digas eso. Niña, ven. Un día la profesora dice: los niños que hayan acabado el ejercicio que salgan. Ella no se mueve.
¿por qué no sales? No, como dijo los niños, niña, cuando digo los niños, es todo el mundo, tú también. Ella sale y piensa, cuando dice los niños también soy yo. Y cuando vuelve del recreo, dice la profesora, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Ella la levanta. ¿Que no dije los niños? Y claro, ella piensa, niños no es todo el mundo. Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te echen. Tú ya sabes que a veces eres los niños porque es genérico, pero a veces no eres porque es específico. Son solo los niños varones. Ellos siempre están incluidos, nosotras a veces. Y yo digo que de ahí viene la famosa intuición femenina de pasarse toda la vida adivinando por el contexto. ¿Me estarán nombrando? ¿Estaré yo? Muy bueno. Sí, realmente más que interesante. Bueno, y nos estamos yendo porque sabemos que ahora dentro de un ratito hay un otro programa, Tangos de Ayaité. Lindo escuchar tangos. Pero nosotros nos vamos a despedir con música, saludando a todos los que están ahí, agradeciéndoles y esperándolos el próximo jueves. El tema es de Jaciel, una cantante colombiana, y se llama Paremos de Contar. Hasta el jueves. Ivana, 15 años de edad.